La mujer que están viendo en estas impactantes imágenes es Taylor Schaviznes y está atacando a su propio abogado defensor. Esto nos puede parecer realmente impactante, sin embargo se vuelve insignificante al comenzar a conocer los escalofriantes detalles del caso por el cual estaba siendo acusada en ese momento. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video para que sepas todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Chad Tyrone. Acompáñenme a ver todos los detalles. Chad Rock Tyrone nació en Estados Unidos el 7 de septiembre de 1997 en Wisconsin. Fue hijo de Tara Pakanich y Michael Tyrone, quienes posteriormente se separaron, y cada uno volvió a hacer su vida amorosa. Producto de estas nuevas uniones, se sabe que Chad tenía 3 medios hermanos. Según lo que han dicho personas cercanas a él, era en esencia un buen chico, que disfrutaba de distintas actividades al aire libre como acampar, jugar y pasar tiempo con su familia. En cuanto a sus virtudes, resaltaban su amabilidad y compasión, así como una forma casi extrema de generosidad, que lo llevaba a pensar siempre en los demás antes que en él mismo. Otro aspecto personal que lo hacía especial era su talento para las artes, sobre todo para la talla de madera. Se sabe que Chad asistió a distintas escuelas y tras completar sus estudios básicos comenzó a trabajar junto a su padre y abuelo en los negocios familiares. Pero durante sus últimos años en la escuela conoció a una joven llamada Taylor Coronado y mantuvieron una especie de relación bastante corta, algo muy típico entre algunos adolescentes. De Taylor se sabe que no tuvo una historia fácil. Ella nació en Chicago el 23 de noviembre de 1997, fruto del matrimonio entre Marla y Arturo Coronado, quienes más tarde tuvieron a otro hijo, llamado igual que su padre Arturo Coronado, pero a quien todos se referían como AJ. Cuando Taylor estaba en 4º grado, la familia decidió mudarse a Wisconsin, y para ella fue muy difícil dejar su escuela, sus amigos y todo lo que había conocido para irse junto a sus padres y su hermano a otro lugar. Por lo que se ha expuesto sobre ella en los distintos medios de comunicación, la vida de Taylor no fue fácil, ya que su madre tenía serios problemas con el consumo de alcohol, y su padre era violento. La combinación de esto llevó a que ella desde temprana edad enfrentara problemas de comportamiento, así como un déficit de atención, lo que llevó a que comenzara a recibir medicación en 7º grado, esto para ayudar a su concentración y mejorar su conducta. Durante esta etapa, que ya era de por sí difícil, tuvo que enfrentar la pérdida de su madre, quien a los 41 años falleció debido a la cirrosis, una complicación del hígado relacionada con su alcoholismo. Considerando lo que el duelo podría representar en su estabilidad emocional, los especialistas que la estaban tratando tomaron medidas drásticas y a la medicación inicial de la joven le añadieron un estabilizador del estado de ánimo, un antidepresivo y un antipsicótico. Mientras tenía todos estos problemas en su vida fue que coincidió con Chad. Ambos estaban en la secundaria y, como ya les comenté, iniciaron cierto tipo de relación sentimental, pero para ellos todo era netamente sexual. Paralelamente continuó viviendo con su padre y su hermano, pero durante los últimos años de la escuela fue expulsada por golpear a otro alumno. Posteriormente se mudó a Texas, a la casa de sus abuelos paternos, con el objetivo de terminar sus estudios, y como consecuencia de ese hecho, ella y Chad dejaron de verse, y cada uno siguió con su vida lo mejor que pudo. Poco tiempo después, en 2017, conoció a un joven llamado Warren Schaviznes, e iniciaron una relación que culminó en matrimonio, aunque no se sabe la fecha exacta de la unión. Al casarse, ella adoptó el apellido de su esposo. Pero a pesar de que tenía una pareja estable y parecía que las cosas iban a mejor en su vida, en 2018 Taylor tuvo otro revés. Su padre Arturo fue condenado a 12 años de prisión y a 18 de supervisión, esto por vulnerar la intimidad de una menor. Meses antes ya había sido condenado a 30 días de prisión y puesto en libertad condicional debido a un caso de violencia doméstica. Los detalles de este historial judicial no fueron divulgados. Ya para 2021, Taylor continuaba con su relación con Warren y le dieron la bienvenida a su primer hijo. Según la abuela paterna de la joven, ella estaba muy feliz con la llegada del bebé,
y se mostró como una madre amorosa. Sin embargo, los servicios de protección infantil no permitieron que ella se quedara con el bebé al salir del hospital luego del parto, lo que llevó a su abuela a iniciar los trámites para adoptar al pequeño. Mientras tanto, el esposo de Taylor Warren fue detenido por cargos federales, estos relacionados con la conspiración para distribuir sustancias ilegales. Se declaró culpable de posesión con intención de distribuir. Ya para 2022, la situación de la familia de Taylor se volvió aún más difícil, cuando su hermano AJ falleció cuando tenía 22 años debido a un accidente de motocicleta. Su entorno afirmó que para ella la pérdida de su hermano fue la gota que derramó el vaso, y pronto parecía incapaz de lidiar con un cúmulo de acontecimientos difíciles. En los últimos años había sufrido mucho, y de ahí en adelante su salud mental se vio afectada gravemente. Ya para ese momento había vuelto a Wisconsin, donde a inicios de ese mismo año fue declarada culpable y sentenciada a 3 meses de prisión domiciliar, por huir, eludir y obstruir a la policía. Ella debía llevar una tobillera electrónica que le permitiera a las autoridades rastrearla. Aunque no está claro si se le permitía salir para cumplir alguna jornada laboral, lo cierto es que ella se reunía con amistades y no lo hacía en su casa, que era su sitio de reclusión, sino que salía a distintos sitios y disfrutaba de una vida muy social. Entre estas personas con las que se reunía estaba Chad, con quien había reanudado la relación que habían dejado en suspenso en su adolescencia. Él tenía exactamente las mismas características de antes, por lo cual el vínculo con Taylor fue al igual que el inicio. No se trataba de un noviazgo, sino de algunos encuentros de índole sexual. Así las cosas, la noche del 21 de febrero de 2022, ella y un amigo pasaron a buscar a Chad a su casa, donde él vivía con su madre y padrastro. Los tres salieron de allí alrededor de las 9:30, y según lo que se pudo conocer, se dirigieron a un apartamento, donde consumieron sustancias ilegales, fumaron e incluso se inyectaron. Posteriormente, Taylor y Chad se trasladaron a la casa de él, aprovechando que su madre y su padrastro no estaban presentes en ese momento. Una vez que llegaron al hogar, bajaron al sótano y comenzaron a mantener relaciones sexuales. En sus declaraciones posteriores, Taylor afirmó que en otros encuentros sexuales habían practicado actividades riesgosas, principalmente las que consistían en restringir la respiración de la pareja. En esta ocasión decidieron utilizar cadenas de metal para este propósito. Taylor dijo que como en otras oportunidades, ella puso la cadena alrededor del cuello de Chad, pero esta vez fue muy diferente a cualquier experiencia previa. En primer lugar, el metal era fuerte, y la presión que ejercía era distinta. Y en segundo lugar, Taylor no tenía los deseos de liberar el cuello del joven. Momentos después, él comenzó a toser y a expulsar un líquido rojizo, pero eso no la detuvo. Dijo que continuó hasta que Chad perdió la vida, lo que le tomó entre 3 y 5 minutos. Luego Taylor procedió a abusar del cuerpo de Chad, utilizando diferentes elementos y durante varias horas. Después cortó el cuerpo en segmentos fáciles de manejar. Con ese fin utilizó los cuchillos que encontró en la casa y colocó las partes en diferentes baldes, bolsas e incluso en cajas. También utilizó la sangre del joven para bañarse con ella. Más tarde, Taylor dejó la mayoría de restos de Chad en el sótano de la casa y se fue a su minivan. 2 días después, el 23 de febrero, la madre de Chad encontró la cabeza de su hijo en un balde, cubierto con una toalla en su sótano. La mujer estaba en shock y logró llamar a las autoridades. Estos llegaron a la casa más tarde para poder revisar toda la escena. Incluso encontraron el órgano sexual de Chad en el mismo balde donde estaba su cabeza. Conforme fueron avanzando en la búsqueda, fueron encontrando las distintas partes del joven en diferentes lugares de la casa. La escena era digna de una película de terror, y las autoridades se enfrentaban a la difícil tarea de descubrir quién había cometido tal atrocidad. Pronto se estableció que Taylor había sido la última persona vista con Chad. Más tarde ese mismo día, la policía la localizó en un complejo de apartamentos. Cuando las autoridades registraron la minivan de la joven, hallaron además otras partes del cuerpo de Chad. Además, la ropa de la joven estaba cubierta de manchas rojizas que ya estaban secas, y su pulgar izquierdo presentaba un corte. Además, tenía rasguños en los brazos. Esto llevó a su arresto y a la presentación de cargos por asesinato, mutilación de cadáver y agresión sexual en 3er grado. El caso dio inicio a un proceso judicial complicado, que capturó la atención del público y de los medios debido a los atroces hechos. A medida que se desarrollaban las audiencias, se fueron revelando detalles perturbadores sobre el crimen,
y las circunstancias que rodearon a los involucrados. En un momento del proceso, la defensa de Taylor, representada por el abogado Quinn Hawley, intentó anular el juicio. Esto sucedió en septiembre de 2022, argumentando que la joven padecía de problemas de salud mental desde su niñez, incluso afirmando que había sido diagnosticada con bipolaridad. Sin embargo, un médico designado por el tribunal determinó que era competente para ser juzgada, y el juez confirmó la decisión. A pesar de esto, la defensa continuó insistiendo en que se debía evaluar la competencia de Taylor para enfrentar un proceso en su contra. Así, el 14 de febrero de 2023, la defensa de Taylor solicitó un retraso en el inicio del juicio, intentando favorecerla. Pero en ese momento, para sorpresa de todos, Taylor atacó con violencia a su abogado. La mujer fue abordada rápidamente por un oficial, pero él solo no pudo contenerla, y se hizo necesario que 2 efectivos más acudieran en su apoyo. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido y las cosas pudieron continuar su curso normal. 10 minutos después del ataque, el abogado informó al juez su intención de presentar una moción para ser removido del caso. Finalmente, su abogado fue reemplazado por otro el 3 de marzo de ese año. Este abogado lo primero que hizo fue solicitarle al juez que él se apartara del juicio, ya que había estado presente durante el ataque que Taylor había tenido en contra de su defensa anterior, y al estar presente en la sala, todo podía influir en que él pensara mal de Taylor, y por lo cual su decisión no fuera del todo buena, ya que supuestamente ya iba a tener una imagen preconcebida de ella, y su fallo se iba a ver afectado ya que no iba a ser el mejor. El magistrado se negó a apartarse del caso, diciendo que se comportaría de la manera más profesional posible y que su veredicto sería imparcial solamente con los hechos que se iban a presentar. Así, en julio de 2023, el juicio dio inicio, y si lo pudiéramos definir con una palabra sería controversial. Uno de los primeros testimonios fue el de una psicóloga forense, quien reveló que Taylor le había asegurado que había tenido una relación con Jeffrey Dahmer un año antes de los hechos, a pesar de que Jeffrey había sido asesinado por un compañero de prisión en el año 1994. A raíz de este testimonio se reveló que la mujer tenía una obsesión con Jeffrey y que la joven sentía una gran atracción física por él, e incluso realizaba búsquedas frecuentes en internet sobre él. Otros aportes valiosos los hicieron los detectives que entrevistaron a Taylor cuando fue detenida, y testificaron que ella hizo unos comentarios bastante descarnados acerca de sus acciones, e incluso aseguraron que había disfrutado de cada segundo del ataque que había cometido contra Chad, sin mostrar remordimiento en lo absoluto durante su relato. Es más, parecía que estaba feliz. Se describió con detalles la división del cuerpo en distintas piezas, algo que para los presentes fue absolutamente brutal. Y pese a lo terrible de esas acciones, la mujer había dicho en su interrogatorio inicial que les deseaba suerte buscando los pedazos, que sería algo muy divertido de ver. Una de las situaciones más perturbadoras durante las audiencias fue observar a Taylor sonreír con satisfacción, mientras se hablaban sobre todos los detalles macabros del crimen. Esta actitud provocó una profunda inquietud entre los presentes, quienes no podían comprender la desconexión que tenía ella entre la gravedad de los hechos y la aparente falta de remordimiento que mostraba. Debido a esta inquietante conducta, en las últimas audiencias se colocó una pieza de tela a modo de velo, que le tapaba el rostro de la nariz hacia abajo. Se pensaba que la solicitud para ponerle esa especie de máscara fue hecha por su abogado, para evitar que su sonrisa fuese vista constantemente por el jurado y la sala del tribunal, y que de alguna manera pudiera influir en la decisión. Por otro lado, también la defensa convocó a un experto en farmacología, un autor de distintos libros sobre los daños causados por las drogas recetadas. A este se le pidió que evaluara a Taylor por el consumo crónico de sustancias que había tenido desde muy joven. El experto explicó que estas sustancias eran altamente adictivas y que también podían provocar una pérdida de contacto con la realidad. Taylor afirmó que en los días previos al crimen había consumido más o menos unas 51 pastillas. Al ser interrogado sobre esta afirmación, el experto expresó su incredulidad, indicando que nunca había escuchado a nadie que consumiera tal cantidad en un solo día y que continuara vivo. Sin embargo, dijo que precisaba mayor contexto sobre esta afirmación de la joven, como la cantidad exacta de dosis de cada uno de los medicamentos. Por otro lado, la fiscalía presentó sus argumentos con firmeza,
desestimando las afirmaciones de la defensa sobre las sustancias. Argumentaron que al hablar extensamente con la policía sobre el crimen, Taylor había demostrado que tenía plena conciencia de lo ocurrido. Además señalaron su falta de remordimiento, la cual no solo indicaba su carácter, sino también generaba serias dudas sobre si sería o no capaz de rehabilitarse. Otro testimonio que paralizó a la sala fue el del padre de Taylor, quien ingresó vestido con un overol naranja y esposado. Como ya sabemos, él estaba cumpliendo una condena en la cárcel por el abuso sexual a una menor. El hombre en el estrado afirmó que su hija había presentado grandes problemas de salud mental desde su niñez, y la describió como una buena persona que merecía una segunda oportunidad y también la rehabilitación necesaria. Por su parte, los familiares de Chad, quienes estaban profundamente afectados, al momento de dirigirse a los presentes en el tribunal solicitaron la condena más dura, y que Taylor no fuera elegible bajo ninguna circunstancia para la libertad condicional. Varios meses después, el 26 de julio de ese mismo año, el jurado emitió su veredicto. Condenaron a Taylor por homicidio intencional en primer grado, mutilación de un cadáver y agresión sexual en tercer grado. El 26 de septiembre, el juez impuso una sentencia de cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. En su declaración, el magistrado enfatizó la necesidad de proteger a la sociedad de una persona que había cometido un crimen abominable, que ofendía la decencia y la dignidad humana. Aunque reconoció que había visto algunas circunstancias atenuantes, incluyendo los supuestos problemas de salud mental y el historial de consumo de sustancias de Taylor, afirmó que si bien no se podía responsabilizar por su pasado familiar, sí debía ser responsable por sus acciones personales. El padre de Chad ofreció unas conmovedoras palabras después de la condena de Taylor, expresando su decisión de perdonarla. Dijo que creía que todo el mundo cometía errores, aunque no de esa magnitud, pero que el odio no era para nada útil. Aseguró su convicción de que Taylor, a pesar de sus malas acciones, también tenía un corazón como todas las personas. Para octubre de 2024, cuando estamos realizando la investigación para este video, Taylor aún estaba cumpliendo su condena en un centro penitenciario exclusivo para mujeres. Mientras tanto, Warren, su esposo, continuaba cumpliendo su condena por tráfico de estupefacientes. A través de las redes sociales, el hombre ha manifestado el apoyo hacia su esposa, afirmando que necesita ayuda psicológica. Warren ha declarado que la adicción de Taylor y su depresión fueron los factores que la llevaron a cometer este horrible crimen, y aseguró que él la apoyaba incondicionalmente. Por otro lado, se informó que los abuelos paternos de Taylor están llevando a cabo todos los trámites necesarios para adoptar legalmente al hijo de la joven. Esta intervención podría ofrecerle al niño un entorno más estable y seguro, lo que le permita escapar del trágico legado familiar. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy impactante, la vida de un joven que se perdió y realmente pues una persona, esta mujer, que no tiene que estar en las calles. Taylor es un peligro para la sociedad, es un peligro para su familia e incluso es un peligro para ella misma. Así que realmente es una persona que tiene que quedarse encerrada. Podríamos debatir durante horas sobre sus problemas mentales, sobre el exceso de consumo de estupefacientes que tuvo. O bueno, al final no eran estupefacientes, eran medicinas recetadas, pero eran sustancias controladas que seguramente pues tuvieron algún efecto secundario en su mente. Ahora, como dijo el padre de Chad, ella no puede hacerse cargo de su pasado, pero sí tiene que hacerse cargo de las acciones que realizó en su presente en ese momento, y pues debido a esto es que estará hasta el último de sus días en la cárcel. Esperamos aquí que su hijo tenga la mejor educación posible con los abuelos paternos de Taylor, y que pueda romper este ciclo de violencia que ha vivido en su familia. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes también me pueden encontrar, aparezco como LesmaVR y subo contenido de igual forma muy seguido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.